Okay. Esta zona que es Ok, ahora sí, ya la mayoría están. Buenos días a todos, qué bueno verlos. Bien bañaditos, bien, digo yo, ya por lo menos con la cara lavadita. Así que vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer una actividad bastante parecida a la que desarrollamos normalmente. Vamos a tener una hora de clases corrida. Yo creo que los que llevan psicoficio conmigo están, los que llevan teorías conmigo están un poquito acostumbrados a esto. Bueno, vamos a tomar un pequeño break y luego retomamos unos 25 o 30 minutos más ya hacia el final de la clase. ¿Okay? La lista la voy a pasar al final, ¿okay? Para que no se estén estresando por ese tema, porque sé que a veces falla. Entonces, voy a iniciar la clase de hoy. Quiero hacerles una pregunta. Hasta este momento vamos todos claros, hasta aquí, con lo que hemos visto con el nivel químico de organización, con lo que hemos visto de la introducción al cuerpo humano. ¿Aquí tiene alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Está bien, pues. Ok. Entonces, voy a iniciar a compartir pantalla. Y solo me confirman. No nos quedamos por ahí, nos quedamos mucho más adelante. Nos quedamos por acá. Y vamos a ver ya el proceso del agua. ¿Dudas? ¿No? ¿Cómo bien? ¿Se ve pantalla completa ya? Sí. Entonces, voy a dejar de compartir mi video. Ustedes también dejen de compartir. Ok. Entonces, ya hemos expuesto hace mucho tiempo, prácticamente desde que nosotros iniciamos con todo este proceso de introducción al cuerpo humano, la importancia que tiene el agua como tal, ¿verdad? Como una molécula. Y bueno, ya sabemos que es un compuesto el agua que tiene dos moléculas, ¿verdad? Una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces, en este sentido, hemos visto también la relevancia del agua en cuanto a... ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Espérame un ratito, permítame. Solo permítame que acabo de conectarme. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. Es que acabo de conectar. Ok, les decía, ya hemos visto que el agua, pues obviamente es uno de los procesos más importantes en el desarrollo de muchas de las funciones corporales que hemos visto, como la homeostasis, la digestión, alimentación, degradación. Y ahora vamos a ver el papel entonces que tiene el agua en el desarrollo de estas funciones corporales. En primer lugar, recordemos la clasificación de compuesto orgánico e inorgánico. El inorgánico es en ausencia de carbono, de hidrato, ya sea de moléculas de carbono o de átomos de carbono. Y al ser un compuesto inorgánico es el más importante y el más abundante para todos los sistemas vivos. También el agua tiene distintas propiedades. En primer lugar, y vamos a ver la más básica, que es el utilizar el agua como un solvente. ¿A qué nos referimos como un solvente? En que ya vamos a entrar un poquito a ver lo de los solutos y los solventes. Nosotros, usted que se sirvió café en la mañana, ¿ok? Y se sirvió café con leche, ¿ok? O hay unos que se sirven leche con café. Entonces,
Cuando usted hizo este proceso, combinó dos estructuras, dos moléculas, ¿verdad?, de distintos elementos que ambos contienen agua, y entonces permitió que estos componentes se mezclaran. Pero hay uno que es más abundante que el otro. Y en esto vamos a entender a uno como un soluto y el otro como un solvente. El soluto es aquel que tiene cargas o que tiene enlaces covalentes polares que normalmente son hidrófilos. Eso quiere decir que no se pueden dividir por agua o que, perdón, que se pueden disolver fácilmente por agua. En cambio, las moléculas que contienen principalmente enlaces covalentes no polares son hidrófobos. Eso quiere decir que no se pueden disolver. ¿Cuál es el ejemplo más clásico que ustedes, si ustedes cocinan? ¿Qué pasa cuando usted cocina y cae aceite y agua? Salpica. Pero cuando Bueno, tratamos... si está caliente, va, pero si son así nomás, no se unen. No Exactamente. se mezclan. Entonces, al no mezclarse, es entonces una sustancia hidrófoba. Porque cuando hablamos de polaridad, recordemos, polaridad es el proceso que tiene entonces de conversión cada una de las estructuras para corroborar entonces si son positivas o negativas. En el caso de los solutos con carga, ¿verdad?, que son hidrófilos, pueden entonces mezclarse fácilmente con agua. Sin embargo, los que no tienen enlaces covalentes o los que tienen enlaces covalentes no polares son hidrófobos. Entonces, ese es el primer punto como solvente. También en el caso de las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Debemos de entender que la hidrólisis, o sea, la utilización de agua como un solvente, es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula, en el cual entonces la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. Cuando dos moléculas pequeñas se unen para formar una molécula en una reacción de síntesis por deshidratación, uno de los productos formados es una molécula de agua. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque cuando nosotros veamos que hay procesos de hidratación y procesos de deshidratación. Y ese proceso de deshidratación es separar esa molécula de agua de la molécula, de donde sea que nosotros estemos tratando de separarla. En el caso también de las propiedades térmicas, sabemos que el agua puede absorber o puede liberar una cantidad relativamente grande de calor y esto hace o genera nuestros propios cambios de temperatura en el cuerpo. Y también el agua se utiliza como lubricante, como por ejemplo, recuerdan que habíamos hablado de las articulaciones, que dentro de las articulaciones hay tejido y en algunos casos, como por ejemplo en las rodillas, los codos, generalmente hay líquido sinovial. Este líquido sinovial es muy útil, es mayormente compuesto por, adivinen, agua. ¿Ok? Entonces, aquí con esto quiero que podamos entender la importancia que tiene esta molécula de agua para casi cualquier proceso en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ir viendo algunos elementos para poder poner un poquito de lógica, ¿verdad? De algunos elementos un poquito más específicos en cuanto al agua. Entonces veamos una molécula de agua, ¿verdad? Y también tenemos el cristal de sal, ¿sí? El que ya sabemos que la combinación de sodio y cloro nos da entonces lo que nosotros conocemos como sal de mesa. Entonces si nosotros le agregamos, por ejemplo, agua a esta molécula de sal, nos puede dar un ion de sodio hidratado. Eso quiere decir sal, pero que se encuentra entonces diluido en agua.
Y a su vez también podríamos entonces agregar, si nosotros, cuando hablamos específicamente del componente de sodio, y si también generamos, en el caso del cloro, tenemos entonces un ion cloruro hidratado. Entonces, ese sufijo hidratado quiere decir que hay presencia de agua en esa molécula. ¿Sí? ¿Se entiende? Chile. Perfecto. Perfecto. Ok. Acá, agregar. Listo. Ok. Entonces, ahora hablemos un poquito de los ácidos, bases y sales inorgánicas. Recuerden que habíamos hablado que vamos a ver también el tema del pH, que es lo que viene a continuación después de esto. Entonces, en el caso de los ácidos bases y sales inorgánicas, debemos de entender de nuevo la presencia de agua. Y para esto vamos a ver tres elementos importantes. En primer lugar, vamos a entender que al ser inorgánicos son hidrófilos, son fáciles de poder disolver en agua. Y el nombre que recibe es que se disocian. Eso quiere decir que se separan en iones que luego son rodeados por moléculas de agua. Como por ejemplo, acabamos de ver anteriormente en el caso del cloruro, que tenemos el ion de cloruro hidratado, ¿sí? Aquí en la parte baja. ¿Sí? Ion cloruro hidratado, que lo tenemos en la parte baja, ion sodio hidratado. De igual manera acá, también vamos a tener, por ejemplo, de nuevo, el ion cloruro hidratado, ¿sí? Que este se convierte entonces, al tener presencia, ¿sí? De una molécula de hidrógeno positiva, se vuelve un ácido. Cuando nosotros tenemos el otro ejemplo, que tenemos aquí un ion de potasio, pero aquí ya no tenemos el elemento de hidrógeno, sino que nosotros aquí también tenemos una molécula de oxidación, porque si ustedes ven hay oxígeno y hay hidrógeno, pero en este caso al ser una carga negativa en el hidrógeno nos genera el proceso de oxidación que vimos, ¿recuerdan? Eso se convierte en una base y cuando nosotros utilizamos dos sustancias que no están hidratadas, como el caso de potasio y cloro, como ustedes lo ven acá, vamos a obtener entonces una sal. Nosotros pensamos en sal normalmente cuando pensamos en sal de mesa, pero también lo podemos obtener de la combinación del potasio y el cloruro, podemos obtener también una combinación entre el cloruro y el calcio, entre otras cosas. Así que esta es como una introducción para lo siguiente que yo creo que sí les va a hacer mucho sentido cuando hablemos del pH. En el caso del pH, si ustedes lo pueden observar, es muy importante porque el pH es como ese estado en el cual nosotros, dentro de nuestro... Bueno, perdón, antes de empezar diciendo que es, generalmente se ha percibido el pH como el olor de una persona, como características muy particulares de una persona. ¿Les ha pasado? ¿Lo han escuchado anteriormente? ¿Sí? Sí, Como, Sí, o por ejemplo, hay personas que dicen, o las mujeres, por ejemplo, frecuentemente dicen que cuando están con el periodo menstrual, no pueden utilizar ciertas cosas porque usualmente las arruinan. He escuchado de personas que no se pintan las uñas o porque el esmalte lo puede arruinar o que no comen ciertos alimentos por esta situación. Y resulta que hay un cierto grado de razón en este sentido, porque el pH puede ser en dos vías, puede ser ácido o acídico
y alcalino o básico. Entonces, en el caso de este equilibrio, nosotros como humanos necesitamos generar entonces una homeostasis, ya lo sabemos, y los líquidos, tanto intracelulares como extracelulares, deben contener cantidades casi equilibradas de ácidos y bases. Eso quiere decir, lo mejor realmente es tener un pH neutro. Por ende, cuanto más hidrógenos, iones de hidrógeno hay, o sea, en cuanto más positivo se vuelve esta situación, más ácido se vuelve entonces el proceso del pH. Por otra parte, cuantos más iones de hidróxido hay, eso quiere decir negativos, más básica o más alcalina es la solución. Recordemos que hemos hablado ya acerca del proceso de acidosis en el cuerpo y la acidosis se refiere entonces a esos procesos de oxidación que ocurren entonces en el cuerpo del individuo y genera entonces el envejecimiento de células, así como la muerte de distintas células. Entonces, las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo son muy sensibles a los cambios, incluso cuando son muy pequeños, ya sea en la acidez o la alcalinidad de los líquidos corporales. Cualquier deviación de estos límites en concentraciones altera muchas funciones corporales. En el caso de entre más ácido se vuelve el líquido como tal, ocurren más procesos de oxidación, pero también lo opuesto es correcto, cuando más básico se vuelve, también genera alteraciones en nuestro pH. Así que lo que nosotros buscamos realmente es ese espacio, ese equilibrio entre la alcalinidad y la acidez. Dice, cuando un hombre usa anillos o cadenas de plata y la dañan porque dice que el pH es fuerte, en el caso, asumiendo, Indira, la buena fe del vendedor, asumiendo que sí es plata real, generalmente necesita realmente tener un pH bastante ácido para poder entonces corroer ya otros metales. Eso quiere decir de que antes de pensar en cambiar otra cadena vaya urgente al médico porque está teniendo muchos procesos de oxidación. Lick, Sí, adelante. yo tengo ese problema. Yo pongo negra la plata. Incluso un anillo de plata lo mandaron a hacer varias veces porque yo hasta lo quebraba. Uh-huh. Sí, entonces es muy importante que nosotros entendamos antes de avanzar en cualquier proceso es hacerse este tipo de exámenes para poder determinar. En el caso de la acidez tiene mucho que ver la alimentación, tiene mucho que ver las sustancias que nosotros utilizamos también. ¿Estamos bien? Philip. Ok, entonces, con eso doy por finalizada la parte de los compuestos inorgánicos y entro a los compuestos orgánicos. Que los compuestos orgánicos realmente son mucho más conocidos porque son los que nosotros hemos conocido como macronutrientes. En el caso de las grasas, carbohidratos y proteínas, que ya lo vamos a ver. Entonces, los compuestos orgánicos son todas estas sustancias que tienen átomos de carbono en sus moléculas. Ya lo habíamos visto esta parte. Al tener átomos de carbono en su molécula, las estructuras son distintas y sobre todo hay algunas que no son o que no van a ser hidrófilos, o sea, que no pueden ser disueltos en agua, sino que van a ser liposolubles, que vamos a verlo más adelante, que algunos son importantes, que se pueden solventar, que se pueden diluir en grasas. La diferencia fundamental entre un compuesto orgánico y uno inorgánico es que el primero cuenta con enlaces de tipo carbono-carbono, eso quiere decir el compuesto orgánico, puede tener también carbono-nitrógeno o carbono-hidrógeno.
como por ejemplo el DNA, el RNA. El carbono, ¿por qué es tan importante? Porque puede formar enlaces con uno o miles de átomos para producir moléculas grandes que no se disuelven en agua con facilidad y lo convierten en material útil para entonces construir estructuras corporales. Imaginemos que para poder construir músculo, por ejemplo, tejido muscular, nosotros necesitamos nutrientes, necesitamos compuestos orgánicos que no sean solubles en agua. Entonces, si usted tomara agua y tuviéramos distintos procesos de agua en nuestro cuerpo, entonces este material se disolvería fácilmente. Entonces, tenemos que entender que van a existir macromoléculas, como lo hemos visto ahorita, que ahorita, hasta ese momento, hemos visto combinaciones de moléculas, pero hasta 2 moléculas generalmente, como por ejemplo hidrógeno y oxígeno para formar agua, o cloro y sodio para formar sal, que los compuestos inorgánicos generalmente son de 2 moléculas, ¿sí? De dos moléculas de 2 átomos. En el sentido, cuando hablamos de compuestos orgánicos, aparecen entonces las macromoléculas, que las macromoléculas son combinaciones de muchas moléculas orgánicas y la mayoría de ellos son polímeros. Y los polímeros quiere decir que son enlaces covalentes de numerosas moléculas pequeñas idénticas o similares que se llaman monómeros. Como por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula de agua, ¿sí? Tenemos H2O, ya tenemos ahí 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, y los unimos y tenemos muchas moléculas como tal que son idénticas, eso se podría llamar como un monómero. ¿Ok? Y la reacción que suele unir 2 monómeros es una síntesis por deshidratación. ¿Qué entienden por esto? Que los dos monómeros son hidrófilos. No, o sea, sí tienen presencia de agua, pero cuando hablamos de la síntesis por deshidratación, quiere decir de que sacan la molécula de agua, o sea, quiere decir que se deshidratan y al deshidratarse entonces permiten que estos monómeros puedan formar el polímero para generar las estructuras corporales. Ah, ok. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? ¿Sí se entiende mejor? sí. Súper. Vamos a ver. Y finalmente, la situación alrededor de estas moléculas es que no siempre, ya vimos que los monómeros son estructuras moleculares que son idénticas o muy similares, pero también podemos encontrar que las moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero estructuras diferentes, se denominan isómeros. Como por ejemplo, ustedes ven acá esta reacción química, que si ustedes la recuerdan, ¿cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano o pónganme ahí en el chat, ¿cuántos de ustedes se graduaron de bachilleres que vieron las clases de química? A ver, 2, 3, 4, 5. 11, 12. Manténganla arriba, 13. Ok. O sea que se van a les va a caer súper mal cuando ustedes recuerdan que miraban todo el proceso de balancear fórmulas en química, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, les quiero mostrar aquí uno de los ejemplos más sencillos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos glucosa y fructosa son 2 tipos de azúcares. Y si ustedes ven, están unidos, ¿verdad? Tienen hidrógeno, pero también tienen carbono, ¿sí? Que nos permite desarrollar esa estructura. ¿Sí? Ven en la parte baja la fórmula molecular que tiene
En el caso de la glucosa, tiene 6 grupos de carbono, ¿sí? Y en el caso de la fructosa también tiene 6 hidratos de carbono, pero la diferencia en la estructura como tal, ¿verdad? Si ustedes ven que aquí la glucosa, al tener 6 moléculas de carbono, entonces tiene esa estructura que ustedes la ven que es como un hexágono, y luego la fructosa tiene la misma fórmula molecular, pero es un pentágono. Entonces, en cuanto a estructura, aquí nos podemos referir que las moléculas tienen la misma forma molecular, pero tienen estructuras diferentes. Entonces, podemos determinar que la glucosa y la fructosa son isómeros. ¿Ok? Tienen la misma fórmula molecular. Si ustedes ven C6, H12 o 6, eso quiere decir 6 moléculas de carbono, 12 hidrógeno y 6 de oxígeno, pero la estructura molecular es distinta. Aquí tenemos un hexágono, aquí tenemos un pentágono. Entonces, la glucosa y la fructosa permítanme, regálenme un segundo, por favor. Permítanme. Ok, entonces, perdón, en este sentido, la glucosa y la fructosa son 2 azúcares que se encuentran muy frecuentes en nuestra alimentación. Como por ejemplo, la fructosa es el tipo de azúcar que se encuentra más presente en frutas y la glucosa está más en alimentos que son un poquito más procesados. Y si nosotros los unimos, eso quiere decir, si nosotros unimos estos procesos de la glucosa y la fructosa y los deshidratamos, eso quiere decir, si ustedes ven aquí la síntesis por deshidratación, ¿ok? Eso quiere decir, le quitamos la molécula de agua que está presente en cada una de ellas, nos va a dar entonces la sacarosa. Y la sacarosa, por ejemplo, es un disacárido, eso quiere decir que son 2 tipos de azúcares, glucosa y fructosa, y normalmente entonces vamos a tener que la sacarosa como tal es igual, ¿verdad? Es un compuesto que se encuentra muy frecuente en nuestra alimentación, pero generalmente es como un edulcorante, un poco más común, digamos, que es el azúcar de mesa, por así decirlo. Y esa es la sacarosa. Eso quiere decir que pasamos por el proceso de deshidratación y al deshidratarlo, al quitarle la molécula de agua, entonces nos genera la sacarosa, que es la azúcar de mesa, por así decirlo. La azúcar que es la blanca, que es la que nosotros conocemos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, 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 me entiendo. Lo opuesto es igual. Si yo le agrego agua a este proceso, eso quiere decir que si lo hago pasar por un proceso de hidrólisis, se separan las estructuras moleculares y nos da como resultado la glucosa y fructosa. ¿Cómo bien? Sí, muy bien. Perfecto. Otro ejemplo que nosotros también nos podemos encontrar más adelante es el tema de la alimentación, sobre todo es de lo más frecuente que nosotros podemos encontrar. Hay algunas proteínas que cuando nosotros le aplicamos agua, se digieren como aminoácidos
y en el caso si nosotros de igual manera la deshidratamos, también podemos tener entonces los procesos de proteína. Ahora bien, miremos los carbohidratos. Ese va a ser el primer macronutriente que nosotros vamos a ver. Vamos a ver posteriormente los lípidos y finalmente las proteínas. En el caso de los carbohidratos hay 3 tipos. Están los monosacáridos, que son 2 ejemplos que acabamos de ver ahorita, como la glucosa, la fructosa, la galactosa, desoxirribosa y ribosa, que son azúcares simples que pueden tener desde 3 estructuras, desde 3 átomos de carbono. Hoy sí, permítame un segundito, perdón. Perdón, es que era una llamada que estaba esperando. Entonces, en este sentido, los carbohidratos se dividen, como les decía, en monosacáridos, que son azúcares simples, que pueden tener de 3 a 7 átomos de carbono, y luego podemos tener los disacáridos, que acabamos de ver ahorita el primer ejemplo, que era la sacarosa. Cuando nosotros unimos glucosa y fructosa, que son monosacáridos, nos da como, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Es la combinación de ambos. O, por ejemplo, la lactosa, que nosotros tenemos, por ejemplo, hay gente que dice que o cree que la leche no tiene azúcar, realmente sí tiene, y al unir entonces la glucosa con galactosa, nos puede dar la lactosa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos leche deslactosada, quiere decir de que es con un bajo porcentaje de azúcar. No quiere decir de que de ahí la otra, que es el otro tipo de leche que ya es descremada, ese es el componente más bien asociado con los procesos que ya tienen que ver más con los procesos de degradación molecular en el estómago. Y, por ejemplo, también la maltosa, que es la unión de glucosa más glucosa, eso quiere decir de 2 moléculas, de 2 monosacáridos de glucosa, lo cual generalmente está presente mucho en las comidas ricas en azúcares. Estos disacáridos, a su vez, también pueden entonces pasar por el proceso, como vimos anteriormente, de hidrólisis, que los puede separar, o deshidratación, y los puede unir. Y luego tenemos entonces los polisacáridos, que son decenas o cientos de monosacáridos que están unidos por síntesis de deshidratación. En el caso del glucógeno, por ejemplo, que el glucógeno es importantísimo y por eso me quiero detener acá. Ustedes saben que, a ver, para hacerlo un poquito interactivo, que no sea un monólogo, ¿quién de aquí realiza ejercicio? Como por ejemplo, maratones, o quizás tal vez no maratones, pero sale a correr y usted dice, qué sé yo, corro 4 o 5 kilómetros, digamos. ¿Quién? ¿Nadie? No sé si cuente, Lick, pero yo todos los días, por lo menos, bueno, estos días no mucho, tengo que decir, pero por lo general siempre salgo a caminar todos los días. Ok. Entonces no sé Perfecto. si cuente. Sí, sí, sí. Súper. Más el cardio que hago en el gimnasio. Está bien, perfecto.
Entonces, bueno, ni más. Describamos este proceso de ejercicio. Desde que iniciamos, qué pasa cuando llegamos al minuto, qué pasa cuando llegamos a los 5, a los 15, a los 30. O sea, ¿qué es lo que va sucediendo a medida que pasa el tiempo? Sí, en usted. Pero en usted, ¿cómo se siente cuando llega a esos momentos? Mira, los 5 minutos, pues no hay mucha diferencia. O sea, pero yo soy alguien que camina rápido, entonces estoy acostumbrado a más velocidad. Ujú. Ya, como aquí en mi colonia, donde hay, bueno, yo hasta abajo, y como es montañas, hay cuestas, entonces en esos ratos me puedo cansar dentro de 10 a 15 minutos, entonces desde ahí, claro, lo que sucede cuando uno se cansa, ¿verdad? El cuerpo empieza a necesitar más bombeo de sangre para las extremidades que están realizando el ejercicio, Ujú. se necesita más oxígeno, el cuerpo empieza a sudar para regular la temperatura porque hay más distribución de sangre en las extremidades. Eh, Eso, no sé qué más. Ok. Sí, empieza a más bombeo de sangre en todo el cuerpo. Sí, Bueno, en las extremidades precisamente. ok. Y bueno, y hasta ahí vamos bien, porque resulta que la sangre obviamente es la encargada de transportar, como ya vimos, oxígeno, es la encargada de transmitir nutrientes. Entonces, ejemplificando un poquito más lo que acaba de decir Nimai, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban en educación física, si no fue la última vez que hicieron ejercicio, o fue una de las últimas veces que hicieron ejercicio, el profesor de educación física les hizo que ustedes corrieran a su máxima expresión o a su máxima capacidad, corrieron? ¿Recuerdan cómo fue esto? Y sí, A ver, ¿y cómo se sintió? no me sentí que iba a quedar duro. Yo terrible. Por eso Ajá, no me gustaba educación física. pero ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿cómo se siente? Vaya, por ejemplo, cuando les dicen, quiero que corra lo más que pueda, y usted al inicio empieza a correr, pero después, Cansado. Fatigado, se siente fatigado. como que le falta la respiración también. Exactamente. Entonces, esto que yo les voy a explicar ahorita no entra en examen, pero se los quiero explicar como un conocimiento general. Dice Angie, una vez, aquí está, una vez por semana hago alguna rutina y mientras se avanza me cuesta más seguir con la demanda del cuerpo y de ahí bien cansado, todo el mundo muriéndose ya, mareado, dice Frandia. Entonces, en este sentido, hay distintas vías que nosotros tenemos para poder suplir de energía al cuerpo. ¿Ok? Esto creo que ustedes ya lo han escuchado. Si yo hago una actividad, imagínense a un Usain Bolt, ¿sí? En una final de 100 metros planos, ¿ok? En este caso, este tipo de ejercicio que es muy intenso, pero muy intenso, les digo al 100% o el 95% de nuestra capacidad física, es alimentado principalmente por glucosa. Ustedes ya saben que la glucosa es una de las actividades o es uno de los puntos más importantes para suplir energía en nuestro cuerpo. Pero la glucosa se acaba fácilmente. ¿Ok? Usted me dirá así como, Lee, la glucosa en sangre se acaba fácilmente. ¿Y qué pasa con los diabéticos? Bueno, ya vamos a ir viendo esto. Entonces, la glucosa se acaba rápidamente. Entonces, nosotros necesitamos echar mano de otras sustancias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y una de las sustancias más importantes que nosotros tenemos es el glucógeno, que lo estamos viendo por acá. El glucógeno es, imagínense el cuerpo como una fábrica de chocolate, ¿ok? Así. Y entonces, cuando nosotros tenemos esta fábrica de chocolate y nosotros le estamos dando una materia prima, ¿verdad? Para hacer el chocolate, imaginemos que es la comida.
Llega un momento en el cual la línea de ensamblaje se ve anodada, se ve sorprendida por la cantidad de comida que está recibiendo, que en lugar de poder gastarlo, lo empieza a acumular y lo almacena como glucógeno. Y el glucógeno es un proceso de almacenamiento de glucosa que ocurre en dos momentos, en dos lugares importantes, que es en músculo y a nivel hepático, o sea, en hígado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, imaginemos otra vez el ejercicio, empiezo a hacer un poco de ejercicio y cuando yo siento que ya me estoy quedando sin energía, bajo un poquito la intensidad y continúo, el cuerpo tiende a estabilizarse, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ya se Sí, están sí. sintiendo, ya pasó el mareo que puso ahí, puso que ponía marea. A ver, Frandy. Ya pasa el mareo, ya pasa el espacio que usted empieza a odiar al profesor de educación física o se empieza a odiar a usted misma por decir, a usted mismo por decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, el cuerpo se empieza a estabilizar porque la glucosa que había en sangre ya se acabó, pero entonces empezamos a echar mano del glucógeno. Y el glucógeno es el que nos permite entonces empezar a hacer actividad física, no tan que no es que he bajado la intensidad y sobre todo que está en un tiempo apropiado, digamos, 20 minutos, 25, 30 minutos. Pero también esas reservas de glucógeno se van a agotar. Las primeras que se agotan son las del músculo y en segundo lugar se agotan también las hepáticas. Y en este proceso de empezar a agotar estas fuentes, entra en juego el último estrato, que es el más difícil de llegar, que son las grasas. Las grasas, para las personas, para todas las personas que les dicen de que la grasa se suda, que la grasa se quema, que la grasa se puede quemar de manera localizada, no es cierto, porque al final la grasa también es energía. Imaginemos otra vez la fábrica de chocolate que está siendo inundada por la cantidad de comida que nosotros tenemos. Entonces, en un proceso desesperado, la insulina, que es una de las hormonas más importantes que van a ver también en psicofisiología 3, empieza a tomar estas glucosas y las convierte en grasa porque dice, ahorita no las necesito, pero probablemente las voy a ocupar. Y eso es lo que hace, por ejemplo, animales que hacen un proceso de hibernación, almacenan muchos de los hidratos de carbono que nosotros consumimos de nuestra alimentación y la convierten en grasa. ¿Para qué? Es energía acumulada, para que cuando ya se empiecen a gastar todos estos procesos, o la glucosa en sangre, glucógeno muscular, glucógeno hepático, podamos entonces entrar a gastar entonces esta grasa. Pero que conste, este sistema no es tan fácil de llegar. Normalmente este sistema se llega cuando usted está haciendo una actividad física sostenida arriba de los 45 minutos. Ya ven por qué cuando la gente le decía de que hiciera cardio y que hiciera 1 hora de cardio en el gimnasio, tiene sentido. O quizás la persona que se lo dijo no sabe todos los procesos fisiológicos que están ocurriendo, pero sí tiene razón al menos en que cualquier actividad física de bajo impacto, eso quiere decir que se pueda sostener arriba de los 45 minutos, como caminar, por ejemplo, es de las mejores actividades, o bicicleta, una actividad física que demande entonces acción de parte del cuerpo y sobre todo que requiera también presencia de agua, porque ya vimos que por el proceso de hidrolización es que podemos acceder entonces a los lípidos, a las grasas y finalmente empezar a bajar de peso. ¿Tiene lógica lo que acabo de hablar para ustedes? Sí. ¿Qué piensan ahora con respecto? Sí, toda la lógica. ¿Y ahora qué piensan con respecto al ejercicio, con respecto a este tema es conocido como vías energéticas corporales?
¿Qué más? Ok. También otro tipo de polisacárido, otro tipo de polisacárido es el almidón. El almidón se encuentra más frecuentemente en los hidratos de carbono que son de índole vegetal. En el caso de estos elementos, como por ejemplo, vegetales como, vaya, hay mucha gente que cuando habla de carbohidratos piensan automáticamente en pan, pasta, ¿qué más? Tortillas, no sé. Pero realmente los carbohidratos también los podemos obtener de parte de los vegetales, como por ejemplo espinaca, cale, coliflor, brócoli, ese tipo de carbohidratos. Claro, ahora pueden darse cuenta que son dos carbohidratos muy distintos, muy distintos. Y en el caso entonces de este tipo de carbohidratos nos permiten almacenar hidratos de carbono y así es como se almacenan principalmente en los de tipo vegetal. También en el caso de la celulosa, también pueden ayudarnos con el proceso de degradación de estas mismas paredes celulares vegetales. Pero lo que les quiero decir al final es que es virtualmente imposible pensar en una comida, en un alimento que solo es carbohidrato, o que solo es proteína, o que solo es grasa. Generalmente vienen acompañados en mayor o menor medida de ciertas, de los tres macronutrientes, generalmente. Hay algunos que de repente, como por ejemplo la margarina, que conste, no es lo mismo la margarina Mrs. Pickford o la margarina, no sé, esa que ya está muy hidrogenizada, que es como de venta que es como muy comercializada, a una margarina que se hace con leche de vaca pasteurizada, no hecha no alimentada por granos o por basura en algunos casos. Les soy muy sincero que eso pasa frecuentemente. ¿Estamos bien? ¿Se entiende el tema de carbohidratos? Sí, Lick. Ok. Perfecto. Ok. Pasemos entonces al siguiente punto, que son los lípidos. En el caso de los lípidos, generalmente no tienen una relación 2:1 de hidrógeno con oxígeno. O sea, generalmente los lípidos no son hidrolizables. ¿Y a qué nos referimos con hidrolizables? Otra vez. Que se disuelven en el agua. Exacto. Y la mayoría de los lípidos no lo son. Voy a poner el ejemplo de los dos lípidos más frecuentes que nosotros encontramos, incluso que dentro de los, por ejemplo, de los exámenes de sangre que nosotros nos hacemos, generalmente están presentes, como lo es los triglicéridos y el colesterol. Por ejemplo, en el caso de los lípidos que ustedes ven son cadenas ramificadas, ¿sí? Que contienen grasa. En el caso específicamente de la grasa es glicerol el que estamos viendo. Y en el caso de los triglicéridos, sí son lípidos hidrolizables. Eso quiere decir, de nuevo, pueden entonces ser solubles en agua. En el caso, por ejemplo, cuando usted utiliza o usted le sale los triglicéridos muy altos, por ejemplo, entonces el médico le dice, mire, vaya a caminar, vaya a hacer esto, vaya a hacer aquello. Y con dieta y algunos cambios del estilo de vida, de repente los triglicéridos pueden bajar muy rápido, porque al ser hidrolizables, estos son los primeros lípidos en los cuales podemos acceder para convertirlos en energía. Pero tenemos también el colesterol, que este es un lípido no hidrolizable y es más difícil poder llegar a consumirlos como dentro de nuestra actividad diaria. Realmente el colesterol se vuelve un poquito más complejo de poder acceder y al ser un poco más complejo de
de acceder, pues obviamente se hace un poco más difícil de bajar. Generalmente el colesterol está presente en alimentos de origen animal, como por ejemplo grasas de carne, de huevos, de queso, por ejemplo, entre otras cosas. Y usualmente utiliza mucho al hígado para poder entonces procesar esta información. Pero no todas, de nuevo, no todos los lípidos son insolubles en agua. Y como ya lo vimos, al no ser solubles en agua son hidrófobos, pero hay otros que sí pueden ser entonces hidrolizables en agua y hay otros que pueden ser hidrolizables, perdón, no hidrolizables, sino liposolubles que necesitan grasa para poder entonces ser procesados. Entre los lípidos más simples se encuentran los ácidos grasos, y los ácidos grasos se utilizan para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos. De nuevo, recordemos que por sintetizar estamos hablando de los procesos de construcción y catabolizar es los procesos de degradación. Entonces, los ácidos grasos también pueden ser catabolizados para generar adenosintrifosfato y el ATP. No sé si ustedes recuerdan, de nuevo, llevando las clases de química, el adenosintrifosfato es como la moneda de cambio de energía. Y esa moneda de cambio de energía quiere decir lo que acabamos de hablar específicamente en el proceso de producción de energía. Cuando nosotros agregamos, ¿verdad? A este ATP moléculas de ácido graso, la actividad física se vuelve más constante, de menor grado. Sin embargo, se vuelve más confiable poder tener y poder acceder a estos grupos, a estos ácidos grasos. Estos ácidos grasos son constituidos por un grupo carboxilo, o sea, un grupo de carbono y de oxígeno, y tienen también una cadena de hidrocarburos, o sea, de hidrógeno y carbono. Y un triglicérido consiste en dos tipos de componentes, que es la molécula de glicerol que acabamos de decir y 3 moléculas de ácido graso. Vamos a ver que los ácidos grasos son muy distintos, hay muchas variables y realmente no los vamos a ver tan a fondo, porque nos podríamos llevar una clase entera, y me refiero a una clase de 4 meses hablando de los ácidos grasos. Pero entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo en la figura que les coloco en la presentación es una presencia muy considerable de ácidos grasos y estos ácidos grasos se alojan en células especializadas que son denominadas adipocitos. Los triglicéridos son la forma de energía química más altamente concentrada del cuerpo y pueden aportar más del doble de energía por gramo que los carbohidratos o que las proteínas. Lo que les decía, cuando nosotros pasamos una actividad física más allá de los 45 o 50 minutos, ya los hidratos de carbono se agotan, las proteínas todavía no las hemos visto, pero ya la vamos a ver, también se agotan las proteínas y los ácidos grasos se vuelven más fáciles de acceder y por ende generar energía. La capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de almacenar triglicéridos en tejido adiposo, lo que les decía, células adiposas, células que almacenan grasa, realmente es ilimitada. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, hace poco estaba viendo un meme bien chistoso de yo viendo Kilos Mortales y tenía 2 pizzas, una coca, alitas y toda la cosa? ¿Cuántos de ustedes no han visto, por ejemplo, este tipo de programas que son sí, como como Kilos Mortales, por ejemplo, que vemos personas que pesan 1000, 1200 libras? Porque realmente el cuerpo, mientras tenga un flujo constante de alimento y no esté quemando este alimento, ¿verdad? Entonces, virtualmente es ilimitado la capacidad que nosotros podemos tener para almacenar. Y al final, entonces, eso es lo que les quiero decir, no es que porque usted come grasa, no es porque usted come queso, o porque usted come lácteos, o porque usted come margarina, o este tipo, que eso es
lo que causa la grasa. Por ejemplo, hay una serie, no es una serie, es un documental, que se lo voy a poner aquí al chat, que se las recomiendo enormemente, que se llama Fat Fiction. Y está en YouTube, está en Amazon Prime para que ustedes lo puedan ver. Y habla acerca de cómo la dieta, cómo las guías nutricionales empezaron a satanizar las grasas. A ver, y quiero que ustedes me digan, porque yo también cometí ese error, que cuando nosotros vemos una comida, un etiquetado nutricional que dice bajo en grasa, automáticamente creen que es una comida saludable, ¿sí o no? Sí, Sí, es muy típico. Sí, típico. Y ustedes ven yogur bajo en grasa, o ven bacon sin grasa, o todas estas, no sé si han visto que han sacado una serie de I can't believe it's not butter, por ejemplo, como de no puedo creer que no sea margarina, o no puedo creer que sea unas sales también por ahí he visto. Y la gente cree que entonces la grasa se convierte en grasa. Y resulta que no. Todo, absolutamente todo lo que nosotros comemos tiene el mismo destino. Si usted no lo gasta, si usted no tiene un balance en cuanto a actividad física, alimentación, todo se deposita en tejido adiposo. Y les quiero contar algo. Obviamente si empezamos a hablar de alimentación, hay de grasas a grasas. No es lo mismo una grasa, por ejemplo, de un lácteo, digamos de un lácteo no tan procesado, que una grasa de papas fritas, que es un aceite recalentado por 5 días y que van chorreando aceite, que incluso hace poco, yo con esto no les quiero decir que no como comida rápida, pero no forma parte puntual de mi dieta. Pero la vez pasada compré en un restaurante y le entregan estas típicas bolsas cafés, ¿verdad? Fue en autoservicio. Y cuando yo llegué a mi casa, la bolsa café estaba empapada de aceite y me dio asco, realmente. Entonces, empecemos a entender que hay de comidas a comidas, hay de grasas a grasas, hay de carbohidratos a carbohidratos. Porque, por ejemplo, la dieta cetogénica o la dieta keto han hecho o han satanizado también la mayoría de carbohidratos. Y de nuevo, hay carbohidratos buenos, hay carbohidratos malos, hay grasas buenas, hay grasas malas. Pero al final todo termina siendo grasa si nosotros no lo gastamos. Hay gente que dice, con este cuerpo que ustedes ven acá, hay gente que dice, ay, pero es que yo no como grasa. Está bien, estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, imagínese que usted el famoso yogur sin grasa, y usted cuando lee el etiquetado nutricional le dice, tiene tantos gramos de carbohidrato y tiene 40 gramos de carbohidrato. Esos 40 gramos de carbohidratos son azúcar. Es azúcar. Y el azúcar, como vieron y como les expliqué, ¿qué hace la insulina? ¿Qué hace la insulina? La convierte en grasa, porque al final esa es energía que el cuerpo dice, hey, tengo energía, así que voy a guardarla para poder gastarla más adelante. ¿Estamos? ¿Sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Sí. Ok. Ok, solo un segundo. Ok. Termino esta parte de los esteroides y nos tomamos la pausa. En el caso de los esteroides, son también un tipo de lípido que es formado por
4 anillos de átomos de carbono, a diferencia de los que vimos anteriormente, que pueden tener nada más 2 o 3. En el caso del cuerpo, sintetiza estos esteroides a partir del colesterol. Como por ejemplo, ustedes siempre han escuchado los esteroides como pastillas que utilizan deportistas para mejorar el rendimiento, por ejemplo, o incluso en algunos casos también son pastillas que se pueden utilizar para disminuir la inflamación, por ejemplo, son antiinflamatorios esteroideos, y realmente sí funcionan de esta manera, pero al final son lípidos. Y resulta que estos mismos esteroides se pueden procesar de manera muy natural, solo que es difícil, y estos son conocidos como esteroles, porque normalmente nosotros los podemos hallar tanto en alimentación como en algunas hormonas, como por ejemplo estrógeno, testosterona, cortisol, o en algunas vitaminas como sales biliares, sales del hígado, de riñones, vitamina D. Y esos son conocidos como esteroles, porque también tienen un grupo hidroxilo. Eso quiere decir un grupo de alcohol que es oxígeno e hidrógeno, con una carga negativa del oxígeno, y esto hace entonces que los esteroides puedan tener un impacto directo en el rendimiento de las personas, así como en combatir enfermedades, combatir algunas complicaciones del cuerpo. Y con eso cierro la parte de lípidos. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Todo claro, Lee, hasta ahorita. Ok. Entonces son las 10:06. Nos tomamos unos 5 minutitos y volvemos entonces. Vemos 10:11. Perdón. Por cierto, no es necesario que se salgan, ¿verdad? Del Zoom. Solo aquí nos quedamos un ratito. Continuemos entonces con el último compuesto orgánico que vamos a ver, que son las proteínas. En el caso de las proteínas, aparte de tener grupos carbono, vamos a tener también muchos grupos que contienen nitrógeno y hay algunos que contienen azufre. Generalmente las proteínas, ¿verdad? Están basados en alimentos que usualmente son no difíciles de digerir, sino que son como muy pesados, por ejemplo. En el caso de personas que tienen, digamos, un peso dentro de lo esperado, pueden tener entre un 12 y un 18% general de proteínas. Las estructuras químicas realmente de las proteínas son mucho más complejas que los carbohidratos y que los lípidos, porque en el caso, ya vimos que en el caso de las grasas y en el caso de los carbohidratos pueden ser consumidos como energía, pero en el caso de las proteínas, para llegar a consumirlos como energía, realmente por donde tiene que pasar es por un proceso básicamente de hambruna. ¿Okay? Porque es muy difícil de que se puedan descomponer los elementos del cuerpo, de la proteína, para realmente componerse y poder ser consumidos como energía. Es muy complejo, porque generalmente la proteína está encargada sobre todo de generar la mayoría de las estructuras corporales. Como por ejemplo el músculo, está principalmente formado por proteínas, ¿sí? Incluso algunos tejidos, como los tejidos de algunos órganos, están muy formados por proteínas. ¿Estamos bien hasta acá? Posteriormente, ok, algunas proteínas también pueden estar y pueden ser creadas a partir de ellas mismas. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener acá es en el caso de los aminoácidos. Todo el mundo piensa en los aminoácidos y automáticamente piensa en una botella o algo de un shaker de alguien que va al gimnasio, ¿verdad? Generalmente esa es como nuestra idea.
Pero realmente los aminoácidos son producidos en nuestro cuerpo, pero también hay algunos aminoácidos que son conocidos como aminoácidos esenciales, que estos deben de ser consumidos también a través de la alimentación. Si nosotros no lo recibimos a partir de la alimentación, no los puede producir realmente nuestro cuerpo. Algunos de las funciones de las proteínas, como por ejemplo, hay proteínas estructurales que pueden formar, por ejemplo, el colágeno en nuestros huesos, o por ejemplo, el tejido conectivo en piel, pelo, uñas. Hay otro tipo de proteínas también que son las proteínas regulatorias, que en conjunto con otros procesos, ¿verdad? Otras hormonas y con otros actores, nos ayudan, por ejemplo, a regular algunos procesos fisiológicos, como por ejemplo hormona insulina, ¿verdad? Que regula la glucemia, que ya vimos, la glucosa. En conjunto puede trabajar y necesita proteínas para poder ser creada, o por ejemplo los neurotransmisores como las endorfinas, que son producidas a partir del ejercicio, también necesitan de proteínas para poder entonces desarrollar sus funciones. Hay otras como las contráctiles, que son las que permiten el acortamiento o la elongación de células musculares, que estas, en el caso de lactina y miosina, son las más famosas, digamos, en algún sentido, porque son las que normalmente escuchamos que entran en juego en el desarrollo de actividad física, de ejercicio y de musculación. En el caso de algunas, como también pueden tener proteínas de tipo inmunológico que pueden colaborar en respuestas ante infecciones, como por ejemplo ustedes han, ahorita con el tema de del COVID y de los exámenes de sangre, ustedes recuerdan que hubo un momento muy interesante que todo el mundo habló de la proteína C reactiva. ¿Recuerdan? Funcionaba, bueno, todavía sigue funcionando como un marcador importante de infección. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿O no? Yo no, Lee. Nadie escuchó esa parte. Todo el mundo creía y confundía el PCR por la proteína C reactiva. Me suena. Porque las proteínas también pueden tener su aporte en poder combatir ciertos elementos. También hay algunas proteínas que son transportadoras, que en el caso de, por ejemplo, la proteína puede ser vista en nuestro cuerpo y lleva información de una molécula a otra molécula, y a esta, por ejemplo, a esta proteína se le pueden añadir otras estructuras, otros nutrientes, como por ejemplo en el caso de la hemoglobina. Es una de las más clásicas. Transporta hierro, transporta nutrientes, y sobre todo esta proteína está muy, muy asociada con los procesos de oxigenación y con los procesos de depuración de dióxido de carbono. También tenemos, en el caso de las catalíticas, de las proteínas catalíticas, eso quiere decir que estas producen reacciones bioquímicas, como por ejemplo la amilasa salival, la sacrasa o la ATPasa, que es la ATPasa es una de las precursoras para poder generar ATP. También en el caso de los aminoácidos, como decía, que son las estructuras más importantes realmente de las proteínas, también son monómeros. Quiere decir, son moléculas que son idénticas en su función y estructura. Y cada uno de los 20 aminoácidos diferentes tiene un átomo de hidrógeno y 3 grupos funcionales que pueden estar unidos a un átomo carbono central. Por ejemplo, puede tener un grupo amino. El grupo amino es porque tienen nitrógeno e hidrógeno. Un grupo ácido carboxílico,
Quiere decir que hay presente carbono, oxígeno e hidrógeno y una cadena lateral. Esa cadena lateral, que es el grupo R, ya vamos a ver un poquito más adelante. La proteína se sintetiza en forma escalonada. Eso quiere decir que un aminoácido se une a un segundo aminoácido, luego un tercero se une a estos primeros dos y así. Y esto es conocido como un enlace peptídico, que este es al final un enlace covalente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos el enlace peptídico, como lo pueden ver en esta figura, lo que hacemos es que se elimina el grupo de agua. Se elimina el agua. Eso quiere decir, pasa por el proceso de ¿Cómo es? Hidrófilis. no, Me olvidé el nombre exacto. de deshidratación, porque ya tienen Ah, agua. perdón. Le quitamos Deshidratación. el agua. Exacto. Ok, entonces, una vez que nosotros vemos este proceso, ¿verdad? En el cual aquí tenemos dos proteínas, dos aminoácidos, que es la glicina y la alanina. Al tener entonces la glicina y la alanina, pasamos por el proceso de síntesis por deshidratación, le quitamos el agua, ¿sí? Y se forma este enlace peptídico para formar entonces un nuevo aminoácido. Lo mismo que habíamos visto con glucosa fructosa para formar sacarosa. Entonces, una vez que nosotros pasamos por este proceso, ¿sí? de síntesis por deshidratación, la ruptura de este enlace peptídico va a ser entonces una reacción de hidrólisis. Quiere decir, cuando nosotros tenemos este enlace peptídico, o sea, esta fórmula molecular que se ven en la parte derecha, si le agregamos agua, o sea, si le agregamos reacción de hidrólisis, es que se empieza entonces a deshacer esto en aminoácidos que son más digeribles. ¿Muy bien? Entonces, en el caso de las proteínas, estas van a mostrar una enorme variación estructural. Y ya vamos a ver. Voy a mostrarles. Creo que tengo por acá. Ay, no. Pensé que tenía. No. Ok, pero igual esto lo pueden ver en su libro, las diferentes estructuras moleculares de las proteínas. Y en el caso entonces de las proteínas que tienen muchas variaciones estructurales, las proteínas tienen distintas arquitecturas y distintas formas tridimensionales. Esto no es algo que ocurre de manera fortuita, sino que para cada estructura está directamente relacionada con diversas funciones. Como vimos ahorita, hay unas que se encargan, por ejemplo, en el caso de las proteínas, hay unas que son de transporte, hay unas que ayudan a combatir infecciones en el sistema inmunológico, hay otras que construyen tejido, pero en casi todos los casos la función de la proteína depende de la capacidad de reconocer otra molécula y unirse a ella. Por ejemplo, si una hormona se une a una proteína específica de una célula, puede permitirnos a nosotros poder modificar su función y, por ejemplo, una proteína anticuerpo se une a una sustancia extraña, un antígeno que ha invadido el cuerpo. También, la forma singular de la proteína le permite interactuar con otras moléculas para llevar a cabo funciones específicas y sobre la base de la forma global, eso quiere decir con base a su elemento estructural, las proteínas se pueden clasificar en proteínas fibrosas y proteínas globulares. En el caso de las fibrosas son insolubles en agua y pueden cumplir con funciones estructurales como las que vimos, como por ejemplo en la parte del colágeno, puede reforzar huesos, ligamentos, tendones, o la elastina, que puede permitirle la elasticidad a la piel, vasos sanguíneos, tejido pulmonar, la queratina, que nos ayuda, por ejemplo, en la formación de la estructura del pelo y las uñas, impermeabiliza la piel, o la distrofina, que refuerza partes de células musculares,
la fibrina que nos ayuda a formar los coágulos sanguíneos, la actina y miosina que habíamos hablado ya que tienen que ver con la contracción de células musculares, entre otras. Y por otra parte, en el caso de las proteínas globulares, son proteínas más o menos hidrosolubles. Hay algunas que sí son hidrosolubles, otras que no lo son. Las fibrosas ya vimos que son hidrofóbicas, o sea, no se pueden disolver en agua. Pero algunas proteínas globulares sí pueden de repente ser solubles en agua porque cumplen más funciones metabólicas, como por ejemplo las enzimas que pueden actuar como catalizadores, como los anticuerpos o todo lo relacionado con los procesos de ataque a sustancias extrañas de nuestro cuerpo, o la hemoglobina que puede transportar oxígeno y en presencia de agua poder, o no solamente oxígeno, hierro, nutrientes y también el proceso de degradación del dióxido de carbono, o las lipoproteínas que pueden transportar líquidos y colesterol al mismo tiempo, las albúminas que también nos ayudan a regular el pH de la sangre. En el caso de la ausencia puede volver acídico el pH, y en el caso de demasiado puede volver entonces básico el pH. Las proteínas de membranas que transportan sustancias al interior y exterior de células, y algunas hormonas. En el caso de la insulina no es conocida como una proteína como tal, pero necesita de proteína para formar como el cascarón, por así decirlo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Cuál es el otro No, nombre del líquido? Hidrófugos son los que no se pueden disolver con agua, pero los que sí. Hidrosolubles. Ok, gracias, Nick. Perfecto. Tum, tum, tum. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Ok. Voy a dar unos 10 minutitos más. Voy a dar la introducción a... Estaba viendo cuántas diapositivas nos quedan. Y vamos a volver entonces a la parte de reacciones químicas. Ahora que ya entendemos los distintos componentes, ya entendimos todo lo relacionado con el proceso de degradación, las distintas moléculas, entre tantas cosas. Ya podemos entender ahora mucho más fácil las reacciones químicas. Las reacciones químicas son cuando dos moléculas o dos átomos pueden entrar en contacto entonces y se rompen estos enlaces y hace entonces que estos átomos antiguos sean distintos, sean diferentes y se formen nuevas estructuras. En el caso de las interacciones que hay depende mucho sobre todo de las interacciones que hay de los electrones en la capa de valencia. Recordemos que esa es la última capa, que ahí es donde realmente nos permite la interacción entre esas reacciones químicas. También existen distintas formas realmente de energía y reacciones químicas. Cuando hablamos de una reacción química, implica energía, o sea, implica entonces un nuevo proceso que nos permite entonces realizar distintos trabajos. Si lo vemos por su raíz etimológica, energía es dentro y ergon es acción o trabajo. Eso quiere decir, nos permite con este impulso, con esta fuerza, poder desarrollar algunas otras actividades. En el caso de la energía puede entenderse como dos puntos importantes o dos formas principales, que es la energía potencial, que es lo acabamos de hablar, recuerdan, el proceso de que el cuerpo
forma grasa, y esta grasa les había dicho que era una... ¿Qué era? ¿Recuerdan? Almacenamiento de energía. Almacenamiento de energía, porque quiere decir que más adelante se puede gastar, y esta es la energía potencial, y la otra es la energía cinética, es la que nosotros necesitamos para hacer todas las funciones y poner a nuestro cuerpo en movimiento. La energía está relacionada por la ley de la conservación de la energía. Eso quiere decir que una forma de energía potencial que acabamos de ver se va a entender que cuando nosotros empecemos a utilizar mayor cantidad de energía, empecemos a requerir mayor cantidad de energía, esto se va a presentar en una reacción química. La energía no se puede crear ni se puede destruir, puede convertirse. Y este proceso de conversión es lo que se conoce como la ley de conservación de la energía. Quiere decir, lo que decía, la grasa no se quema, la grasa no se suda, la grasa no es porque se pone una faja reductora de esas que le hace sudar, y le ayuda a la quema, entre comillas, focalizada de la grasa, no es cierto. De que cuando usted tenga un familiar o usted mismo vea esas fajas que venden en Fertel que le dice que queman grasa, puede llamar y dígale que están mintiendo. ¿Estamos? Sí. Ahora, las reacciones químicas lo que tiene es que van a transferir energía. Y al transferir energía, recordemos por medio de los enlaces químicos, que hay 3, recordemos covalentes, iónicos y de puentes de hidrógeno, esto va a hacer entonces que la energía química almacenada va a tener un momento y un proceso de interacción en el cual va a poder liberar o absorber energía. ¿Ok? Por ejemplo, imaginemos que usted está haciendo pesas. Vamos a decir que está haciendo bíceps. Entonces, la reacción global, ¿verdad?, de nuestro cuerpo es que va a liberar y absorber energía al mismo tiempo. Eso quiere decir, va a liberar energía almacenada, pero luego el bíceps va a absorber esa energía en forma de nutrientes, en forma de energía para poder entonces hacer distintas reacciones. También hay 2 tipos de reacciones, las exergónicas y las endergónicas. Las exergónicas son las que van a liberar más energía de las que absorben, y las endergónicas, lo opuesto, van a absorber más energía de la que liberan. Entonces, el metabolismo como tal, nuestra homeostasis debe de tener un acoplamiento entre las reacciones endergónicas y exergónicas. Eso quiere decir, cuando usted excede, en el caso de las reacciones exergónicas, o sea, que libera más energía de la que absorbe, va a entonces a mostrar una cantidad de, o mejor dicho, una composición, una recomposición corporal, como bajar de peso, por ejemplo. Y lo opuesto también es cierto. Si usted empieza a absorber más energía de la que libera, también va a haber ganancia de peso. La energía liberada por una reacción exergónica se suele utilizar para impulsar una endergónica, lo que habíamos visto. Si yo, por ejemplo, tengo glucógeno hepático, ahí en ese espacio se genera una reacción exergónica para que el otro espacio de nuestro cuerpo que necesita energía, entonces pueda llevar a cabo su propia reacción endergónica. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? ¿O bien? Sí, Sí, todo bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, con las reacciones, tipos de reacciones, ¿qué pasa? Y creo que hasta ahí vamos a llegar, hasta la energía de activación. Ok, entonces,
Cuando nosotros pensamos en átomos, usualmente pensamos en que están quietos, ¿no? Como nos lo muestra, los libros. Pero realmente, como partículas de materia que son, tienen energía cinética, o sea, tienen energía en movimiento, y esto va a hacer que se muevan constantemente y choquen constantemente. Cuando nosotros tenemos una colisión suficientemente enérgica, puede alterar el movimiento de los electrones de valencia, lo cual va a determinar que un enlace químico existente se rompa o que se forme uno nuevo. Esta energía, ¿verdad? Esa colisión que ustedes ven, recibe entonces el nombre de energía de activación de la reacción. Esta energía de activación va a hacer que, por ejemplo, imaginemos cuando usted está en un lugar que tiene mucho frío, por ejemplo. La temperatura, por ejemplo, puede hacer que se aumente la probabilidad de colisión. Y, por ejemplo, imaginemos que usted está en un lugar con mucho calor, entonces lo que va a hacer es que los átomos van a empezar a chocar entre sí, átomos de agua, y vamos a generar sudor para ser una respuesta termorreguladora en el cuerpo. El opuesto es igual. Por ejemplo, pensemos que en lugar de estar en un lugar caliente, está en un lugar frío. Entonces, todas estas moléculas van a empezar a chocar entre sí y van a empezar a generar actividad en nuestros músculos, y van a tener como unos movimientos imperceptibles que son como temblores para generar calor corporal. Y esto depende mucho del grado de concentración. Eso quiere decir, cuantas más partículas de materia haya en un espacio limitado, mayor será la probabilidad de que choque. Eso quiere decir, entre más pequeño es un espacio, mayor probabilidad va a ser de que choquen entre sí estas moléculas. También, como les decía, la temperatura, generalmente si se aumenta la temperatura, las partículas se mueven con mayor rapidez, y entre más alta es la temperatura, con mayor fuerza también chocarán las partículas, y mayor probabilidad que una colisión provoque entonces una reacción. Y quiero explicar esto de la energía de activación con esta pequeña figura. Imagínense que el eje vertical es la energía potencial, es la energía acumulada, y en el caso del eje vertical son las energías de los reactivos de los productos. Entonces, imaginemos que usted tiene energía potencial almacenada en su cuerpo por la cantidad de alimentos que ha consumido, y cuando empieza a hacer ejercicio, empieza a aumentar la temperatura, y por ende entonces causa esa energía de activación, y la energía de activación puede ser absorbida para una actividad, como por ejemplo para poder seguir haciendo cardio, y también la energía de esa energía potencial que fue liberada al formar nuevos enlaces va entonces a bajar. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Lo que les decía, algunas reacciones que liberan más energía de las que absorben, exergónicas, perdón, pueden servir también como función, ¿verdad? O pueden permitir también el movimiento endergónico. Eso quiere decir reacciones endergónicas que van a absorber más de lo que liberan. Y vamos a ver, y con eso terminamos. Sí, con eso vamos a terminar. ¿Dudas? Con respecto a la tarea, Lick, ¿es para el domingo o para el sábado? Ya no me acuerdo cuándo les dije. Te recuerdo que he dicho domingo. ¿Sí? ¿Domingo? Para el domingo. Ok. Sí. Dejémoslo para el martes si quieren, porque sé que todavía no lo han terminado.
Estamos bien para que descansen ahorita. Después de 2 horas de estar escuchando. Gracias. No creo que sea algo fácil. Ok. Y les pongo por aquí al chat el forms para la lista de asistencia. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Clarísimos? Creo que sí. O sea que van a tener ahora una manera distinta de ver las cosas. Ya, ahora Ofertel ya no los va a engañar, ya no los va a engañar un coach que les diga, vamos a focalizarnos en que vamos a quemar esa grasa abdominal. No les aseguro que pongan en forma, pero por lo menos que ya no los van a mentir, ya no les van a mentir. Sí, ya se entiende cómo que funciona más todo ese tipo de cosas. O esas cremas reductoras. ¿Estamos? Ujú. Mi ahorro. En lugar de comprar esas fajas reductoras, ya les mejor debería de comprarse un par de tenis buenos e irse a caminar, correr, lo que sea, actividad física. Que conste, les quiero hacer un comentario adicional. El cardio realmente es una muy buena manera, de crear ese desbalance de calorías, ¿verdad? Ese desbalance de liberar más energía de la que absorbe. Sin embargo, no es tan sostenible. Lo más sostenible es que usted genere músculo que de por sí, en un estado basal, en un estado homeostático, genere más quema de calorías. ¿Qué me refiero con esto? Cardio y musculación debe de ir a la par. Si usted genera suficiente musculatura en un estado metabólico basal, ya su cuerpo necesita una cantidad mayor de calorías al día solo para sobrevivir. Y el cardio, el problema es que al no ser tan sostenible, usted deja de hacer cardio por un tiempo considerable y viene para acá otra vez esa ganancia en la balanza. Obviamente la alimentación tiene mucho que ver, pero por ahí les pongo esto también en consideración. ¿Estamos? ¿Clarísimos? Así que espero que por lo menos al final de Psicofisiología 1 ustedes me digan, Lick, mire, la verdad, no aprendí nada en la clase, pero por lo menos ahora sé que tengo que hacer cardio y musculación al mismo tiempo. Como me voy feliz. Así que bueno, entonces nos vemos el lunes, horario regular. Vayan avanzando, vayan leyendo. Ya estamos como un poquito más adelante de la mitad del capítulo. Sí, estamos como a un 60% más o menos. Y ya la próxima semana vemos el tema del elemento celular, que ese es el último capítulo de la primera unidad. Así que más o menos por ahí, como el 20 y tanto, 22, 23, más o menos por ahí vamos a estar teniendo ya nuestro primer examen. ¿Okay? No esta semana, sino la siguiente, más o menos por ahí. Así que pórtense bien y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Gracias. Igual y gracias. Nos vemos, Lick, gracias. Gracias.